Es momento de abrir una ventana al mundo. Un enlace directo con los protagonistas del acontecer regional, nacional e internacional. El espacio donde lo global y lo local se unen. A partir de ahora, usted está en compañía de Luisana y Vladimir por el Circuito Éxitos. El mundo en tus manos. Panorama Global. De la tarde, 36 minutos. Y por cierto, nosotros hace tiempo habíamos visto un reportaje, específicamente la semana pasada, creo, el 5 de marzo. En el Nacional dicen, proyectan 500.000 de casos y 350 muertes por malaria en 2017. Mientras que en 2012 se registraron 10 muertes por paludismo, en 2016 al menos 150 según datos no revelados por el Ministerio de la Salud y cálculos de la Sociedad Venezolana de Salud Pública. Venezuela, por cierto, es el país que más exporta casos a Colombia. Esto, como les decía en el artículo del Nacional. Ahora, si nos vamos específicamente a armando.info, como les comentaba al inicio del programa, hay un reportaje bastante especial de la periodista Minerva Vitti que habla de la malaria y cómo se esparce en el remoto Amazonas. Si nos ponemos a detallar un momentito el artículo, pues comienza algo así. Los últimos meses de 2016 y el comienzo de año reportan un incremento en el diagnóstico de paludismo en el margen occidental de la provincia selvática venezolana. La crisis económica ha provocado que los habitantes de la frontera, venezolanos, colombianos, brasileños, vean en la explotación ilegal del oro una posibilidad de riqueza instantánea. La tala indiscriminada en la región ha provocado, además de un problema de seguridad por el control, el trabajo redoblado de las autoridades sanitarias. Un viaje a la Venezuela profunda, esa que no está en los titulares de los medios ni en la agenda de la dirigencia política. Nosotros, para hablar un poco más y extender la información de este muy interesante reportaje, tenemos en la línea telefónica a su autora, Minerva Vitti, periodista de armando.info. Minerva, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Háblanos un poquito de este viaje a esa Venezuela que, como tú bien dices, no está siendo noticia o no está en la parte alta de los medios de comunicación encabezando titulares, y tampoco parece estar en la agenda de la dirigencia política, y que lamentablemente está viviendo los azotes del repunte de una enfermedad que se supone hace muchos años habíamos superado en Venezuela. Sí, bueno, a finales de noviembre del año pasado e inicios de diciembre, yo estuve específicamente en San Fernando de Atabapo, que es una ciudad que queda a 3 horas del puerto de Samariapo, en Amazonas, 3 horas de navegación. Y justamente en este lugar habían repuntado los casos de malaria. Cuando yo llego a Amazonas, en Amazonas, de los 7 municipios, 4 estaban en epidemia. Uno de estos era Atabapo, Atures, donde está la capital, Puerto Ayacucho, Manapiare, y entonces en estos municipios había un repunte de casos. Específicamente en el municipio de Tabapo se reportaban 4.157, y en todo el estado, esto es de acuerdo a cifras de la Dirección de Salud Ambiental, en todo el estado Amazonas se reportaban 29.100 casos. Wow. Acá el director de Salud Ambiental para ese entonces me decía que había un incremento de 20% con respecto al 2015. Y de hecho tú aquí en el artículo específicas pues eres bastante detallada en el que, aparte de la posibilidad de contraer esta enfermedad de la gente que se va hacia esas zonas a buscar pues un mejor futuro, también se le suma las recurrentes fallas en el suministro de medicamentos, además que no hay control en el sector o no hay un control bastante establecido para las personas que ahí trabajan, que allí se acercan, y también pues exportamos muchísimos casos de malaria a los países vecinos. Sí, la idea de este trabajo era no solamente hablar de la malaria, ¿no?, sino verlo como un problema binacional, porque yo estaba viajando a una zona de frontera, a San Fernando de Atabapo, a 5 minutos está el primer poblado colombiano que se llama Amanabén, y a 1 hora más está Puerto Iniria. Entonces, para ver esta epidemia de malaria como algo que está afectando
a la frontera colombo-venezolana. El tratamiento de malaria acá en Venezuela es gratuito, pero ¿qué pasa? Ha habido muchas fallas en el suministro de los medicamentos, también hay un precario control del vector, o sea, del mosquito que transmite el parásito de la malaria, no hay para fumigar estos lugares, entonces mucha gente al no tener tratamiento de este lado cruza el río y lo compra. Además que hay que entender también la forma de trabajar de los mineros que están establecidos en la zona. Hay también pues un conocimiento sobre la minería ilegal y al parecer la forma de trabajar es cavando hoyos en la tierra que luego quedan perfectamente como acomodados para darle vida o para darle el espacio a estos mosquitos para que se reproduzcan. Entonces tampoco hay como una manera de controlar que la reproducción pues no sea tan, vamos a decirlo así, tan masificada, porque definitivamente la gente que trabaja ahí por lo que hace y la forma de hacerlo, entonces también hace que esto crezca. Claro, exactamente. Es que la malaria responde a un problema más estructural, que es que en Amazonas, bueno, como en el estado Bolívar, la práctica de la minería ilegal se ha exacerbado y obviamente esta forma de practicar la minería con el uso de motobombas, con las formaciones de enormes hoyos donde cavan estas personas y se empoza el agua, hace que crezcan los criaderos, ¿no? De estos insectos que son los que transmiten el parásito de la malaria. Por lo menos a mí, mucha gente allá en Amazonas me comentaba que lo que es el Parque Nacional Yapacana, hay práctica de mucha minería. Ellos sumaban que hay más de 10.000 mineros, o sea, no solamente venezolanos, sino colombianos, brasileros. Entonces, hasta que tampoco haya un control de esto, y aunado a todo lo que te comentaba anteriormente, que tiene que ver con los medicamentos, con que no hay para hacer las fumigaciones, no hay un control del vector. Obviamente todo esto es caldo de cultivo para que sigan incrementándose los casos de malaria, que yo leía que el 2016 cerró con más de 200.000 casos en todo el país, ¿no? Entonces, sí. Sin duda alguna... Creo que estamos perdiendo a Minerva. Estamos conversando con Minerva Vitti, periodista, quien ha hecho recientemente una investigación sobre el crecimiento o el repunte de la malaria precisamente en el Amazonas, y ella explicaba también que tenía sobre todo un enfoque específico en cuanto a un problema binacional. Minerva, te tenemos de nuevo en la línea y ahí había algo que quería preguntarte, porque uno dice, bueno, si hay repuntes de esta enfermedad, el tema de la minería ilegal ha hecho también que crezca mucho la manera de reproducirse del mosquito, pero ¿de quién es la culpa? ¿Quiénes son los responsables o quiénes deberían estar al tanto de esto para por lo menos tratar de ayudar a que no siga creciendo esta epidemia? Hay algo que me llamaba la atención del artículo y es que al parecer el señor José Largo en 2016, quien es coordinador del Distrito Sanitario número 2 del municipio Atabapo, que tiene a cargo 16 ambulatorios rurales, entregó una carta al Comité de Control de Combustible para solicitar de la Reserva para la Seguridad y Defensa de la Salud de 3.000 litros de gasolina y otros 660 litros de gasol para la movilización a diferentes sectores de San Fernando, de Atabapo y las parroquias, es decir, con el objetivo de realizar un cerco epidemiológico y las respectivas fumigaciones, pero no hubo respuesta. Es decir, las personas que en el sector están encargadas de tratar de preservar la salud, de tratar de tomar medidas para que esto no siga esparciéndose, están tratando de comunicarse con quienes en teoría deberían ayudarlos y no ha sucedido absolutamente nada. Sí, bueno, en esta zona siempre ha habido problemas con el tema del combustible, ¿no? Y el abastecimiento. Y en esta comunicación que tú comentabas, este enfermero en reiteradas oportunidades, en octubre, en noviembre, hacía la petición del cupo de combustible para poderse trasladar a zonas, porque San Fernando de Atabapo es un pueblo que recibe a gente de los poblados más cercanos y de las minas. Entonces, claro, ellos lo que pensaban era ir y atacar de las comunidades donde venía más, por ejemplo, Cárida, ir a estos lugares, y se llega por río.
Entonces ahí hay un problema también muy grave con el tema del acceso al combustible y que no hay una respuesta oportuna. También autoridades de la Dirección de Salud Ambiental habían advertido esto al director regional de salud y al Ministerio de Salud, que el estado de Amazonas estaba en epidemia. Esto lo habían advertido desde septiembre y no se tomaron cartas en el asunto. Entonces, al dejar pasar el tiempo, obviamente los casos se van multiplicando. Y el tema es que, como tú comentabas también, es un problema no solamente de Venezuela, porque es un problema que está sucediendo en la frontera. ¿Sabes qué tipo de medidas se están tomando del lado colombiano de la frontera, en donde también pues están sufriendo los embates de este crecimiento de la enfermedad en el sector? Bueno, fíjate, yo tuve la oportunidad de viajar, fui a Puerto Inírida, que me queda 1 hora ahí de San Fernando de Atabapo, pero antes fui a Manabén, que es el que queda 5 minutos. Ahí había un señor que estaba vendiendo tratamiento, pero bueno, él es enfermero, pero es una venta informal, no cumplía con algunos parámetros sanitarios. Okay. O sea, era prácticamente en una casita de tablas donde llegaba la gente que no conseguía tratamiento en la venezolana, comprar ahí. Ese es el departamento de Bichada. Luego en Puerto Inírida, que es el departamento de Guainía, en Colombia, ahí sí tuve la oportunidad de entrevistar a autoridades de salud. Ellos lo que hacen prácticamente es atender a las personas que llegan. Ellos no pueden negarle la atención, ¿no? Ya. Y lo que decían era, la mayoría vienen de minas de extracción de oro ilegal en Venezuela, y no te señalaban las comunidades en las estadísticas. Ahí el problema se incrementa más porque no solamente llegan casos de malaria a Puerto Inírida, llegaban hasta accidentes de tránsito, me comentaba el director ahí de salud departamental. Entonces para ellos era un problema muy grave, porque luego tenían que remitir a esta gente a otros lugares de Colombia, y muchos de los venezolanos que llegaban no tenían sus documentos. Entonces claro, tenían a gente luego varada en Bogotá, en otras regiones de Colombia, y sin poderlos devolver al país. Entonces ellos atienden a los venezolanos que llegan ahí con la malaria. Obviamente es el departamento, uno de los departamentos colombianos que tenemos más cerca de nuestro país, por tanto se convierte también en el departamento que tiene más casos extranjeros de malaria. Solamente Venezuela a ellos les aporta 15% ya, de los casos. Entonces, son cifras bastante alarmantes. Por eso las autoridades insistían que tenían que ser acciones en conjunto, tanto del lado venezolano como del lado colombiano, para poder abordar la epidemia que hay en la frontera. Y nosotros como periodistas, Minerva, lo que podemos es simplemente multiplicar la información para que mucha más gente se interese de lo que está pasando precisamente en nuestra frontera. Y la verdad es que te agradecemos muchísimo por esta investigación, y sobre todo por compartir este tiempo con nosotros para explicarnos un poco más del caso. Gracias a ustedes. Y bueno, pueden leer el reportaje en el portal de armando.info, como bien dices. Mientras más se multiplica la información, la gente va a estar como más también agradecida de que se está transmitiendo lo que está pasando allá en estos lugares tan lejanos, donde simplemente a veces el acceso a un medio de comunicación es muy difícil. Además que como ciudadanos podemos ejercer presión, mientras seamos más, pues podemos al menos alzar la voz y nos escucharemos un poquito más. Minerva, tus redes sociales para estar pendiente de todos los trabajos de investigación que sigues haciendo. Por Twitter es Minerva Viti. Ok, con B pequeña y doble T. Exacto, y los reportajes pueden verlos en armando.info. También pueden ver todo en cuanto a estas informaciones en la revista SIC del Centro Gumilla. Perfecto, muchísimas gracias, Minerva. Estábamos conversando con la periodista Minerva Viti, quien recientemente publicó una investigación sobre la malaria y cómo se esparce en este momento en el Amazonas, y que lamentablemente pues no hay ningún tipo de acciones al respecto. Cine en compañía. 20 minutos, estamos de regreso en compañía a través del circuito de éxitos Maracay 93.1, sonidos en primera fila. Y por cierto, nosotros les habíamos comentado un poco que bueno, que
positivamente hablando, el cine nacional está teniendo muy buena representación a nivel internacional. Dentro de poco, creo que falta nada, es decir, mañana, no, mentira, ya arrancó. La muestra de cine internacional del Festival Internacional de Cine de Guadalajara arrancó el pasado 10 de marzo, es decir, el viernes de la semana pasada, por eso es que lo tenía en la mente de que les habíamos hablado, y hay buena representación venezolana. Entre esta representación, pues, se encuentra un cortometraje llamado Hijo por Hijo, que cuenta la historia de Davy, que es un hombre de familia que hace lo que sea por su hijo Willy. Y cuando hablamos de lo que sea, es literalmente lo que sea, porque el señor trabaja como secuestrador. En la dirección de este corto está Juan Abella, a quien tenemos en línea telefónica. Está a punto de montarse en el avión directo a Guadalajara. Bienvenido en compañía, Juan, y gracias por estar nuevamente con nosotros. No, gracias a ustedes por querer saber más sobre el corto y conectar conmigo. ¿Cómo están? Hablo contentísimos y sobre todo por esta representación. Háblanos un poquito de este trabajo llamado Hijo por Hijo, que además que tiene una historia bastante compleja. Es una persona que trabaja de secuestrador y lo hace precisamente por su hijo, pero la historia le da un vuelco. Es correcto, sí, la historia tiene un twist que nunca antes se ha visto en cine. Te pudiese decir que a mí me parece que las historias sobre secuestros es algo que hemos visto ya millones de veces en Venezuela, incluso a nivel mundial, pero especialmente en Latinoamérica es un cliché. Pero nunca hemos visto, en cierta forma, el punto de vista del secuestrador. Okay. Y se me ocurrió la idea de ponerlo en los zapatos de sus víctimas. Eso es todo lo que voy a decir. Y entonces dije, oye, eso sí me llama la atención. Es un personaje diferente, es una situación diferente. ¿Por qué no se cuenta esta historia? Y por eso, y así fue como se formó Hijo por Hijo, que hoy en día está en cines nacionales entre los largometrajes, gracias al programa Venezuela en Corto. Sí, y bueno, que tenemos la dicha entonces de disfrutar de diferentes cortometrajes hechos por venezolanos, que es algo que la verdad nos enriquece mucho, porque vemos el trabajo que a veces lamentablemente, o antes lamentablemente no podíamos ver, y ahora podemos disfrutarlo. Cuéntanos, además de esta historia que da un giro bastante rotundo y que, como tú bien dices, es algo bastante novedoso en el cine, ¿cómo fue el equipo de trabajo, el tiempo que tardaron en hacerlo y que fue además seleccionada para este Festival de Cine de Guadalajara al que te estás dirigiendo casi en unos minutos? Sí, mira, el corto tuvo un equipo totalmente venezolano, como de 25 personas en la parte de la producción. Filmamos en octubre del 2015, hace un tiempo, pero todo el 2016 estuvimos en la parte de postproducción, donde también nos ayudaron gente de distintas nacionalidades, como colombianos, mexicanos o americanos. Uy, estamos teniendo problemas con la conexión, hay muchísimas personas. Ahora, ¿nos escucha mejor, Juan? Sí, te escucho perfecto. Es que tuvimos un cortecito ahí, nos quedamos en que había mucha producción nacional, pero también habían personas de otras nacionalidades, como colombianas. Correcto, colombianas, americanas, y bueno, y gracias al trabajo de toda esta gente, todo este trabajo en equipo, finalmente terminamos el corto final del 2016 y estuvimos metiendo los festivales y finalmente quedamos en el reconocido Festival de Guadalajara, que es uno de los top 5 a nivel latinoamericano, súper importante. Estamos en la competencia oficial del mejor cortometraje iberoamericano, y lo que significa eso es que si llegamos a ganar, calificamos para ser nominados a un premio Oscar como mejor cortometraje. Es una lista de 70 festivales que nada más tienen este tipo de reconocimiento, y el de Guadalajara es uno de ellos. Entonces, bueno, vamos por ese premio, Dios quiere. Si no, ya presente, y que la gente pueda disfrutar de este corto es una bendición. Hablando un poquito de tu trabajo, Juan, sabemos que, la primera vez que escuchamos tu nombre así pisando fuerte, pues fue precisamente por el guión de Bolichicos, que llamó muchísimo la atención y que además te hizo ganar premios. En el 2014, si no me equivoco, ganaste el William J. Fariman, y es un premio bastante importante, sobre todo en Estados Unidos. Un guión que obviamente muchísimos hemos estado escudriñando y sobre todo esperando en la gran pantalla. Háblanos de cómo ha sido el desarrollo de tu carrera a nivel internacional gracias a estos trabajos que has venido haciendo desde hace tiempo. Sí, bueno, te diría que a nivel internacional lo que más me ha ayudado es ser venezolano. Qué bueno. Te diría que Venezuela, como todos sabemos, es un país especial, pero al mismo tiempo noticias del chigüiri bipolar, uno no sabe si son verdad o mentira. Entonces, mira, yo te digo que los leo todos los días.
Sí, y yo creo que ese tipo de realismo mágico, por así decir, que vivimos nosotros en Venezuela, Sí. Me ha hecho mostrar, bueno, para empezar con este cortometraje, es allo que por ejemplo, en Estados Unidos nadie nunca ha visto. Entonces, me hace resaltar y me ayuda a la hora de trabajar. Yo estoy trabajando más que nada como guionista aquí en Los Ángeles, Sí. donde uno sale, tiene que estar siempre moviéndose, buscando trabajos nuevos, conectando con directores, con productoras, para desarrollar material, pero por lo menos no ha salido nada. Y lo único que estamos trabajando a mecha completa es el guión que mencionaste antes, que si Dios quiere este final de año lo estamos filmando. Qué bueno. Tenemos asociaciones ya en Venezuela y es cuestión de, empezar a darle, ¿no? Bueno, Juan, vamos a seguirte pisando los talones porque queremos seguir sabiendo de tu trabajo, queremos enterarnos de todos los pormenores de las cosas que realizas. Te deseamos el mayor de los éxitos y te felicitamos una vez más porque la verdad es que tu trabajo cada día más suena, no solo aquí adentro, sino fuera de Venezuela, y eso es buenísimo. Qué lindo que digas que lo que más te ha ayudado a trabajar en esto y hacer lo que haces afuera es ser venezolano. Es así, no, muchas gracias a ustedes y por favor vayan al cine. Hasta el 16 de marzo pueden disfrutar de Hijo por Hijo en 170 salas, 18 estados del país, ante largometrajes como Fragmentado, Secretos Ocultos, o películas nacionales, y bueno, vayan a apoyar el cine nacional, que sé que les va a gustar este cortometraje. Así es, Juan, aparte de tu página web, www.juanabella.com, ¿qué otras redes podemos tener para conseguirte? En Twitter, @JIAbella, AB pequeña, EWLA, Okay. Y ese es el mismo Instagram. Síganme por ahí, que siempre estoy publicando noticias, o bueno, pueden seguir. Muchísimas gracias, Juan. Te dejamos para que te montes en el avión a Guadalajara. Estábamos conversando con Juan Abella, director del corto venezolano Hijo por Hijo, que está seleccionado para la muestra del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y además, si no me equivoco, pues está también a la contienda por unos premios, así que importantísimo que podamos aprovechar el tiempo, como dijo Juan, hasta el 16 de mayo, es decir, nos quedan 3 días para poder disfrutar de este corto que los están pasando, precisamente los están proyectando justo antes de varios largometrajes internacionales que se presentan en nuestras salas de cine del país, con Juan Abella, que está en la dirección de este corto, y aparte también como guionista de este cortometraje trabajan David Rivera, Pablo Creuser, Orlando Pérez, Daniela Inestrosa, está Otto Scheuren, Antonio Martín, Sharon Weich, Oliver Morillo, está Ernesto Campos, María Alesia Machado, Alejandro Forth y Fanny Vélez, con quien conversaremos más adelante, pero no precisamente por hijo, valga la redundancia, sino por Spark, otro corto con talento venezolano, no netamente venezolano, pero sí en el que trabaja mucho talento venezolano, que también está en la contienda en este Festival de Cine Internacional de Guadalajara, y por cierto también se está proyectando actualmente en el Festival de Cine Internacional de Miami. Ciudadanos del mundo, venezolanos sin límites. Y seguimos atentos a todo lo que el talento nacional proyecta afuera, y precisamente veníamos hablando de cine y seguimos hablando de cine porque en este momento se está llevando a cabo el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que tiene buena representación venezolana. Ahora vamos a hablar de otro corto y se llama Spark, que tiene una historia bastante parecida a la nuestra, por no decir que es nuestra, y es precisamente un estudiante venezolano que crea un movimiento social a través de una aplicación diseñada para esquivar la censura en el país. Pero yo les digo, igual cualquier parecido con la realidad pues es netamente coincidencia. Sin embargo, hablando de esta buena representación venezolana que hay en este momento en el Festival de Cine de Guadalajara, está este corto del quien tenemos su coproductora y además parte del elenco de actuación, Fanny Vélez, en la línea telefónica. Fanny, gracias por estar con nosotros en compañía. Hola, ¿cómo están? Súper contentos súper contentos de tenerte ahora acá, y bueno, queremos conocer un poco más de este corto llamado Spark, que tiene una buena representación venezolana y además obviamente la historia es precisamente de nosotros. Sí, claro que sí. Bueno, un placer, gracias por tenerme. Las llamo desde Los Ángeles, yo vivo en Los Ángeles, California, y soy aquí una productora de cine actriz. Y a un par de años atrás, un cineasta mexicano, él se llama Juan Martínez Vera,
me llama y me dice, estamos haciendo un cortometraje sobre Venezuela. Okay. Pero yo obviamente no soy venezolano. Él quería retratar la historia, pero desde el punto de vista interno, aunque no fuese venezolano. Sí, o sea, la estaba viendo todas las noticias en Facebook, en todas las redes sociales, lo que estaba pasando en Venezuela. Y lo que más le interesó a él es que en la forma en que las marchas y todo se estaba organizando, era usando las redes sociales, era usando FarChat y cosas así. Sí. Entonces él escribió este libreto y me contrató a mí, o sea, para asegurarse de que la película fuera, como se dice, real, ¿no? Claro, lo que más parecido a la situación posible. Claro, yo estando aquí, viendo todo lo que está pasando en mi país y sentirme como que no podía hacer nada, cuando se presenta esta oportunidad, yo dije, ya, o sea, este es mi aporte, va a ser mi granito de arena. Y justo de ahí nace Spark, que tiene una muy buena participación venezolana, entre ellos, bueno, sobre todo el elenco, donde está Carlos Mantilla, está Ileana Simanca, participaciones especiales de Daniel Azuaje, Víctor Manso, es decir, tiene pues mucho talento, pero en los créditos generales como tal, pues hay personas de todas partes. Sí, bueno, cuando Juan me contrató y me dijo, bueno, yo le dije, primero que nada, yo voy a ser productora contigo porque esta es una historia muy importante. Okay. Y yo le dije, bueno, no te preocupes que yo te voy a conseguir a los mejores actores aquí en Los Ángeles que sean venezolanos. Y bueno, por supuesto, Carlos Montilla, que es amigo mío, Ileana Simán, que es muy buena amiga mía, Steve Wilcox, hemos trabajado juntos. Entonces, para todos fue una oportunidad de verdad, apoyar a nuestro país desde afuera. Pero sí, lo bonito fue que gente que no es venezolana estaban comprometidas a decir nuestra historia, ¿no? A contar qué es lo que está pasando en nuestro país, de una forma que aunque no seas venezolano te va a mover, claro, te vas a sentir representado. Y por eso fue que hicimos esta película, y la comunidad venezolana aquí en Los Ángeles se supermovilizó. Si tú ves esa película, no te das cuenta que la grabamos aquí, porque hay muchísimos venezolanos, nos pusimos muchísimo detalle para asegurarnos, ¿no?, de que era una pieza que iba a representar auténticamente a nuestro país. Y también tuvimos un director de fotografía en Venezuela que tomó muchas de las tomas que ves en la película. Y estamos muy contentos, de verdad, porque nos nominaron para un BAFTA, que es un premio increíble. Sí, señor. Ahorita la película estuvo la semana pasada en Miami, ahora está en, como sabes, el festival más grande de Latinoamérica, que es el Guadalajara. Sí. Entonces, para mí, mientras más gente vea esta película y se entere de lo que está pasando en nuestro país, es lo más bonito, de verdad. Estamos conversando con Fanny Vélez, coproductora de Spark y parte del elenco de este cortometraje que retrata la historia de Venezuela, específicamente en el año, bueno, yo creo que en los últimos años, pero creo que tiene más que ver sobre todo con las manifestaciones del 2014, si no me equivoco, Fanny. Sí, exactamente, sí. Ahora mismo, bueno, están haciendo esta presentación de la película en el Festival de Cine Internacional de Guadalajara. Como dijiste, ya estuve en Miami, pero a partir de acá, ahora que ha tenido muy buena proyección, ¿cuáles son los siguientes pasos? No sé si tengas información, ¿cómo podemos nosotros los venezolanos hacer para ver este cortometraje? Es importante que ahorita vayan a la página de Facebook, que busquen ahí la película en Spark, y que le den like a la página para que sepan las próximas presentaciones, cuándo van a ser. Y claro, cuando ya la película esté disponible, podrán saber para ir a ver a su ciudad, cosas así. Y la película es Spark la película. Spark la película en Facebook. Fanny, de también verdad. Tenemos ¿sí? Otra película en Guadalajara que también es venezolana y se llama Hijo por Hijo. Acabamos de hablar con Juana Bella, que es justo el director, también sabemos que eres parte de ese elenco, y por ahí también hicimos la conexión. Justo acabamos de colgar con él, que estaba montándose en el avión para Guadalajara. Qué bueno, qué orgullo que los venezolanos estemos en estos festivales y estemos representando la historia de lo que está pasando en nuestro país, porque tiene que ir de nosotros. Así es, Fanny, de verdad muchísimas gracias por todo el trabajo y por todo el esfuerzo que hacen desde afuera para seguir representándonos muy bien en el exterior y para también contar otras historias que hagan entender a la gente que somos mucho más de las cosas malas que nos pasan.
Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Estábamos conversando con Fanny Vélez, quien es actriz, además de coproductora de este cortometraje llamado Spark, que se está presentando en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Recientemente también tuvo presencia en el Festival de Cine Internacional de Miami, en el Miami Film Festival, y aparte, como nos comentaba ella, estuvieron además nominados a un premio BAFTA, que es súper importante. Nosotros, bueno, estaremos muy, muy atentos de todos los pasos que siga recorriendo este cortometraje que tiene muchísimo talento nacional y sobre todo también de las cosas que siguen haciendo los cineastas venezolanos fuera de nuestras fronteras.